Bueno, continuando con el tema de valvulopatías izquierdas, vamos a la segunda parte de la charla y en este caso vamos a hablar acerca de patología aórtica. Como hicimos con válvula mitral, vamos a empezar con algunos datos anatómicos importantes al respecto de la válvula aórtica. Recordar inicialmente que tiene tres valvas, de las cuales esas tres valvas están adheridas directamente a la raíz de la aorta. Dos de ellas tienen el ostium de salida de las arterias coronarias, lo que es la válvula derecha y lo que es la válvula izquierda. En ellas se forman estos senos valvulares, que son estos niditos de pájaro, en los cuales recuerden que tenemos dos coronarianos y uno no coronariano. El derecho es coronariano, el izquierdo es coronariano, el posterior no es coronariano y se refiere a la salida, ¿no? Como dijimos recién, de las arterias coronarias, tanto la derecha como la izquierda respectivamente. A diferencia de la válvula mitral, aquí no existen cuerdas tendinosas. La firmeza de cada valva va a estar ligada a qué tan firme está adherida a la raíz de la aorta. Y la coaptación de las valvas se da por medio de estas comisuras que tienen eh, en su borde libre que coaptan al 100%. A su vez, lo que también ayuda a coaptar es en parte el retorno del jet que se expulsó desde el ventrículo izquierdo. Recordad que cuando se expulsa del ventrículo izquierdo el volumen sistólico, esto sale en forma de jet. Parte del jet va a golpear contra la raíz de la aorta, perdón, contra el callado de la aorta, va a seguir de largo, conformando la primera parte de la presión de pulso, y otra parte va a tener su retorno hacia el ventrículo izquierdo, el cual no va a entrar al ventrículo izquierdo cuando la válvula sea competente. Este retorno de sangre lo que hace es coaptar aún más la valva, ensanchar la raíz de la aorta y ayudar a que el flujo no se dé de manera intermitente, sino que sea continuo. O sea que no es que cada vez que se contrae el ventrículo sea un chorro de sangre y eso va y perfunde y hasta el próximo chorro de sangre que sale no hay circulación. Recuerden que la circulación es continua. Y esto se da por este retorno que tiene de sangre que ensancha la raíz de la aorta, cierra las valvas aórticas, y el mismo ensanchamiento de esta arteria elástica que es la aorta hace que vuelva a su posición inicial y vuelva a salir sangre, digamos, desde la raíz de la aorta. O sea que es como un doble jet, digamos, que sale. El área de la válvula aórtica es de 2,5 a 3,5 centímetros cuadrados. Y recordar este tema de la diástole de el cierre y la coaptación con este retorno del jet sanguíneo, o parte del jet sanguíneo, mejor dicho, que hace que se cierren las valvas por un lado y por otro lado hace que se llenen las coronarias. Recuerden que las coronarias se perfunden en diástole, porque en sístole ese jet que sale hace comprimir a las valvas contra la pared y por lo tanto cierra los senos coronarianos. De la misma manera que la patología mitral, la patología aórtica también consta de estenosis e insuficiencia. En este caso, la estenosis, recordad que es la obstrucción de salida al ventrículo izquierdo y se da durante la sístole. Esto es inverso a lo que era la estenosis mitral, que se da durante la diástole. La insuficiencia, en cambio, recordad que es la regurgitación a la aurícula izquierda, perdón, de un porcentaje del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y que esto se debe, ¿no?, a la alteración en el cierre de la válvula mitral, y que por lo tanto se da durante la diástole. La estenosis aórtica, vamos a empezar por aquí, de vuelta es la obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la raíz de la aorta. Esto se suele dar por el engrosamiento, perdón, y la rigidez, ¿no?, valvular, que esto se da por diferentes mecanismos. Hay algunos que son inflamatorios, hay algunos que son malformativos, hay otros que son congénitos y hay otros que son adquiridos, ¿verdad? La estenosis aórtica congénita más frecuente es la válvula bicúspide, que le ha ganado paso a algunas otras enfermedades que también generan estenosis aórtica, como por ejemplo la enfermedad reumática. Eh, que no es muy frecuente que la enfermedad reumática
impacte, digamos, en la válvula aórtica sola, porque por lo general cuando hablamos de enfermedad aórtica reumática se va a acompañar siempre de compromiso mitral, o bueno, usualmente de compromiso mitral y frecuentemente también de insuficiencia aórtica, lo se llama doble lesión aórtica, estenosis más insuficiencia. La estenosis degenerativa, esta es la más frecuente de todas las causas, sobre todo en pacientes adultos, y tener en cuenta que se debe a proceso aterosclerótico, ¿no? Porque el proceso aterosclerótico va a comenzar en el anillo aórtico y va a ir invadiendo todos los senos de Valsalva y las comisuras, restringiendo la apertura valvular. La fisiopatogenia de la aterosclerosis valvular es la misma que se observa en las coronarias o en las arterias periféricas, o sea, lo que es inflamación, infiltración, cicatrización y posterior calcificación, es decir, cuando nosotros encontramos una válvula aórtica calcificada, eso ya es como el proceso final de un montón de pasos previos que generaron la enfermedad aterosclerótica. Hay que tener en cuenta que la aorta no deja de ser una arteria y la válvula no deja de ser parte de la aorta también, por lo cual toda enfermedad arterial implicaría una afección también a nivel de la aorta. Hay algunas enfermedades miocárdicas, ¿no?, que comprometen también el tracto de salida, sobre todo miocardiopatías, como es la miocardiopatía hipertrófica subaórtica o del tracto de salida o subvalvular, que era digamos, el agrandamiento de el septum, sobre todo el septum interventricular, o a veces la pared libre del ventrículo izquierdo, pero que se daba sobre todo de manera localizada por debajo de la válvula aórtica, por lo que al contraerse durante la sístole el ventrículo izquierdo producía que al estar tan cerca del septum también se contraía y disminuía y estenosaba, digamos, la luz de la válvula. En estos casos, si los pacientes están sintomáticos, la tasa de muerte suele ser superior al 50%. Así que rápidamente habría que hacer reemplazo valvular en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatogenia, tener en cuenta que el proceso inicial acá, o lo que desencadena la cascada de respuestas y de compensaciones, es la caída del volumen sistólico, ¿no? Recordar que el volumen sistólico va a caer debido a la válvula estenótica, por lo cual, como primer paso, lo que va a existir va a ser, para evitar la caída, ¿no?, de la fracción de eyección, va a ser una hipertrofia ventricular izquierda, todo esto, obviamente concéntrica, todo esto en pos de mantener un volumen sistólico, una fracción de eyección normal y un volumen minuto que sea lo más conservado posible. Como la estenosis se suele dar con el tiempo, los mecanismos suelen ser usuales. O sea, es frecuente que nosotros encontremos hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, esta hipertrofia ventricular izquierda con el tiempo puede claudicar también los mecanismos compensadores y producirse una caída del volumen sistólico. O sea, a pesar de tener hipertrofia del VI, puede haber caída del volumen sistólico. Esto va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo, en especial las presiones de llenado, aumento posterior de la presión en la aurícula izquierda, agrandamiento de la aurícula izquierda, sobrecarga del circuito pulmonar y eventualmente edema de pulmón. Fíjense que en este caso es cuando ya vencemos los mecanismos de compensación fisiopatológica, ¿verdad? Los síntomas característicos de la estenosis aórtica entonces se van a dar cuando estos mecanismos se venzan y suelen ser de mal pronóstico, ¿no? Porque cuando la hipertrofia ventricular ya no es suficiente, van a aparecer síntomas, en especial síntomas de bajo flujo o con caída del volumen sistólico, lo cual genera mucho peligro y mucha discapacidad, ¿verdad? Los síntomas o la tríada más frecuente entonces es angina de pecho o angor, síncope y disnea, que siempre es moderada o grave, ¿verdad? Dentro de y esto se da obviamente en la angina de pecho por falta de llenado de las coronarias, el síncope porque le llega poca agua, digamos, poca sangre al cerebro, y la disnea por sobrecarga respiratoria. Entre los signos físicos más frecuentes, el pulso periférico que va a ser va a tener una amplitud muy bajita, va a ser parvus,
y puede tener una disminución del ascenso, o sea, un ascenso bastante lento, lo que se llama tardus, ¿no? O sea, pulso, parvus, tardus. Puede haber un soplo sistólico. El soplo es, primero, es sistólico, obviamente, porque la disminución de la salida del volumen sistólico lo vamos a escuchar porque pasa menos, digamos, porque, sí, porque pasa menos, digamos, por la válvula aórtica. En cambio, en lo que veíamos en la estenosis mitral era diastólico, en este caso va a ser sistólico, de característica romboidal, y va a ser romboidal porque primero le va a costar mucho vencer la resistencia de la válvula aórtica, va a lograr sacar, o sea que suele ser rudo, y después a medida que se va vaciando el ventrículo izquierdo, va equiparando la presión, va a ir bajando la intensidad, por eso la forma es romboidal. Suele estar en el borde parasternal izquierdo, en el foco de ERP es donde mejor se ausculta, puede irradiarse hacia el cuello, y puede haber un segundo ruido que esté disminuido de intensidad, a veces desdoblado paradójicamente, y esto es por retardo del componente aórtico, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito el soplo. Recuerden que es sistólico, es antes del segundo ruido, obviamente, porque el segundo ruido es cuando se cierra la válvula, las válvulas sigmoideas, y de forma romboidal. Bien. En cuanto a los estudios complementarios, si bien ya sabemos que el ecocardiograma es el estudio de elección para el diagnóstico y, y para establecer también la severidad de la patología, empezando por orden, lo más frecuente que podemos llegar a tener en un consultorio o en una guardia va a ser un electrocardiograma. No va a haber signos específicos de estenosis aórtica en el electrocardiograma. Lo que podemos encontrar son signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, recordar con el índice Sokolov-Lyon, la radiografía de tórax lo mismo, podemos ver cierta dilatación del arranque de la aorta o de la raíz de la aorta, pero lo más importante acá es realizar un eco transtorácico. Con el eco transtorácico hay muchas cosas que vamos a ver. Primero, la presencia de calcio, en el caso de, por ejemplo, las válvulas calcificadas, que hablan de una degeneración progresiva de la válvula. El grado de apertura, podemos medirlo. Podemos medir el gradiente transvalvular, o sea, la diferencia de volumen que hay de un lado y del otro de la válvula, y con eso tener en cuenta que a mayor gradiente es peor el pronóstico o más severo es la estenosis. Y finalmente un cateterismo cardíaco, una cinecoronariografía, que nos pueden servir, por un lado, para pintar la aorta y ver, hacer lo que se llama una ortografía y ver qué grado de estenosis tenemos directamente, o bien para, obviamente, encontrar alguna patología asociada. Recordar que toda mujer a partir de los 40 años, o todo varón a partir de los 50, con diagnóstico de estenosis aórtica, tendrían indicación de una cinecoronariografía para descartar o confirmar patología coronaria agregada, ¿verdad? Bueno, momento print, los criterios ecocardiográficos de severidad. Aquí se van a dividir en leve, moderado y severo, y basados especialmente en la velocidad máxima que alcanza el jet que sale desde el ventrículo izquierdo. Esto recuerden porque es como una manguera, o sea, cuando pasa la misma cantidad de líquido por ese huequito, pero bueno, si nosotros le ponemos el dedo va a salir mucho más rápido. Entonces, a medida que la estenosis progresa, la velocidad máxima que va a alcanzar ese jet va a ser mayor. No así la cantidad que sale, pero sí la velocidad, igual que una manguera. El gradiente medio es la diferencia entre uno y otro lado en cuanto a presión, en este caso, y el área obviamente que es el área circunferencial de la aorta. Mientras más chiquita, más severa. En el caso de esta valvulopatía, como todas las que vimos hasta ahora, tendría que recibir profilaxis endocarditis infecciosa, especialmente prequirúrgica o antes de procesos odontógenos. Pero en este caso hay que prestar especial
atención al control y manejo de los factores de riesgo cardiovascular y a la aparición de arritmias, y una vez que aparezcan, al control de las mismas. ¿Por qué? En especial, lo que tiene que ver, a ver, porque las dos causas, en especial las arritmias, van a hacer caer el volumen sistólico por un lado, y por otro lado, los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, en especial la hipertensión arterial, va a producir aumento de la poscarga con disminución o sea, aumenta la impedancia aórtica, va a salir menos por aumento de la resistencia que pone la aorta, la salida del volumen sistólico, que ya de por sí la tiene bastante complicada para salir ese volumen sistólico del ventrículo izquierdo, porque la válvula es chiquita. Imagínense que si le agregamos hipertensión arterial, y va a salir aún menos y va a producir síntomas de bajo flujo antes. Por eso el manejo correcto de la hipertensión arterial es fundamental. ¿Cómo? Y con el tratamiento habitual, con IECA, que de paso el IECA o el ARA2 te va a ayudar en lo que es remodelamiento cardíaco en este tema eh, de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. También puede ser el uso de beta bloqueantes. Esto es sobre todo si tienen asociado cardiopatía isquémica, y en especial si esa cardiopatía isquémica es estable. Y son pacientes que tendríamos que manejar con extremado cuidado los diuréticos, porque esto produciría caída de la precarga y caería más el volumen sistólico, y los vasodilatadores, porque bajarían tanto la poscarga que impedirían la salida de volumen sistólico del ventrículo izquierdo. ¿En quiénes estarían indicados los diuréticos? Y en especial si se asocia a sobrecarga respiratorio pulmonar o en insuficiencia cardíaca, y en los vasodilatadores en los que tengan angina inestable, pero en ese caso tendría que ser prioritario el ir a abrir la arteria coronaria, ¿no? Cuanto antes. Las opciones quirúrgicas son las siguientes, digamos. Por un lado, el reemplazo valvular, por otro, la valvuloplastia con balón, y por último, aquí tenemos la opción de la implantación de válvula aórtica transcatéter, que sería Transcatheter Aortic Valve Implantation, o TAVI. Si bien, a ver, con respecto a la valvuloplastia primero, tener en cuenta que si bien el área te va a mejorar, es una valvuloplastia con balón, pero tiene demasiadas complicaciones, por lo cual la sobrevida se dice que al año es más o menos del 55%, 25 a los 3 años y 20 a los 5. O sea que no tiene buena evolución siempre y cuando, o sea, si se hiciese de por sí o solamente eso. Para lo que nos va a servir la valvuloplastia con balón va a ser exclusivamente como puente entre un reemplazo valvular o entre TAVI. ¿Por qué? Sobre todo porque se restenosan rápidamente y porque tienen muchas complicaciones. Así que no se suele hacer como único procedimiento. Repito que sería como una medida paliativa o como un puente de tratamiento, ya sea a un reemplazo valvular o a TAVI. El reemplazo valvular se da especialmente en pacientes sintomáticos, o sea que no tendríamos que tratar a pacientes que no tengan síntomas, ¿verdad? Eventualmente, si tenemos pacientes sin síntomas con estenosis aórtica y se las queremos reemplazar, y tendría que ser gradientes muy altos. Otros pacientes también, en aquellos que tengan indicación de cirugía de bypass, se haría las dos cirugías en una, sin esperar que los pacientes tengan síntomas, o en aquellos que ya tengan disfunción del ventrículo izquierdo, por más que no tengan síntomas, pero que por ecocardiograma ya tengan una disfunción importante. Entonces ellos, por más que no tengan síntomas de estenosis aórtica, tendrían indicada el reemplazo valvular. El TAVI, ya vamos a ver bien cómo es, pero el TAVI cada vez tiene más indicaciones, ¿no? El TAVI básicamente es hacer un cateterismo y a través de ese catéter poner una válvula protésica. Ya, como les digo, cada vez tienen cada vez más indicaciones porque hay cada vez más experiencia en esto. Pero clásicamente el TAVI estaría indicado para las estenosis aórticas graves,
con síntomas que voy a decir, bueno, a este paciente le tengo que hacer reemplazo valvular, pero no son aptos para cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy ancianos, están muy enfermos, tienen mucho deterioro del ventrículo izquierdo y no se van a bancar la cirugía. O bien para las estenosis graves y síntomas que tengan otras comorbilidades que van a hacer que tengan una expectativa de vida menor a un año. Por ejemplo, que tengan cardiopatía isquémica de alto riesgo y que se vayan a infartar seguramente antes del año. Entonces, bueno, en ese paciente no lo someterías a un reemplazo valvular porque si no estaría 6 meses internado por las múltiples comorbilidades. No están los 6 meses internados estos pacientes, ¿no? Pero lo tendrías instalado mucho tiempo por las comorbilidades y tendrías muy poco tiempo disfrutable o con calidad. Pero les repito que hoy está cada vez más difundido el uso del TAVI. Ahora bien, en el caso, vamos a ver un poquito cómo es el TAVI en sí. Acá tiene una válvula degenerada, calcificada, en la cual está estenótica, o sea que el volumen sistólico ha caído. Así que por medio de una vía femoral, arteria femoral o bien una arteria radial, se coloca un introductor. A través del introductor se pone un primer catéter. Este catéter por lo general va tirando chorritos de contraste. Esto lo vamos viendo por radioscopía, o sea, por una radiografía todo el tiempo. Sobre esa guía se pone otra que tiene un balón. El balón se infla y se desinfla en varias oportunidades hasta que esa válvula quede insuficiente y se coloca una válvula protésica a través del mismo catéter, digamos, y el balón, el cual se infla, pero fíjense que esa válvula, que tiene válvula protésica, que suele ser biológica, está adherida a una stent que va a mantener abierto, ¿no?, el orificio valvular. Después eso simplemente se saca, se pone un vendaje compresivo sin necesidad de puntos en el sitio donde se hizo la punción y el procedimiento se acabó. Menos invasivo, más corto, lo que sí uno necesita, ¿no?, es eh, mucha experiencia. Así que bueno, esta sería un poquito lo que es la implantación de una válvula aórtica por medio de transcatéter. Vamos ahora bien a la insuficiencia aórtica. Recordemos que es la regurgitación de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo y que esta regurgitación se da en diástole. ¿Y por qué se da en diástole? Y bien, porque básicamente es la incapacidad de la válvula de cerrarse bien. Y al ser incapaz de cerrarse bien, esto hace que refluya sangre desde la raíz de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Obviamente no va a pasar durante la sístole, porque durante la sístole va a salir un jet a presión, digamos, pero durante la diástole sí, porque la presión en el ventrículo izquierdo es más baja. Por eso la insuficiencia aórtica se da en diástole. Recuerden que la insuficiencia mitral se da en sístole, ¿verdad? Van cruzadas los conceptos. Dentro de las causas de reflujo, de regurgitación aórtica o insuficiencia aórtica, vamos a tener aquellas que estén relacionadas con enfermedades de la válvula en sí, que la van a ver en la columna de la izquierda, que sean anomalía de las sigmoides aórticas y que sean por enfermedades de la válvula, y también a aquellas que estén asociadas a la patología de la raíz de la aorta. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el aparato valvular, una de las cuestiones que tenía asociada era su anillo fibroso. Y su anillo fibroso asienta en una capa muscular, una capa endotelial, como es el caso de la aorta. Si se dilatase o se desprendiese parte de la raíz de la pared de la raíz de la aorta, también se afectaría la válvula, por lo cual patologías aórticas como la hipertensión arterial severa, que dilata la raíz de la aorta y aleja el anillo, en realidad dilata también el anillo y aleja las valvas entre sí, permitiendo que no se coapten bien, o la aortitis sifilítica o de la espondilitis anquilosante, por ejemplo, o traumas aórticos, o los aneurismas disecantes de la aorta torácica, en especial los que son con flujo retrógrado. Guarda con esto porque acuérdense que pueden ocluir la salida de las coronarias, o en algunas colagenopatías como el síndrome de Marfan o el de Ehlers-Danlos. Bueno, en cualquiera de esos casos que está afectada la aorta puede afectarse también la válvula. Pero ahora bien, dentro de las más importantes que tengan que ver con la válvula, vamos a tener la bicúspide, la válvula bicúspide, porque no solamente predispone a estenosis, sino también a
insuficiencia de doble lesión aórtica. Algunas enfermedades inflamatorias como la fiebre reumática, recordar también que es muy raro que se dé sola y por lo general está asociada o a valvulopatía mitral o bien también estenosis mitral, estenosis aórtica, dando como resultado una doble lesión aórtica. Algunos traumatismos en los posquirúrgicos y posquirúrgicos especialmente en los reemplazos valvulares por estenosis o bien en las valvuloplastias con balón. Por eso quedan tan insuficientes que no estaban recomendadas en la mayoría de los casos. En cuanto a la fisiopatogenia, hay que tener en cuenta que la base de los cambios hemodinámicos es la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que se produce, digamos, por la cantidad de volumen regurgitado desde la raíz de la aorta. Eso lo que logra es incrementar la precarga, la poscarga también está incrementada, y como una sobrecarga de volumen, la sobrecarga ventricular se va a lograr en especial durante la dilatación y la hipertrofia, o sea, la combinación, ¿no? Pero en especial la dilatación del ventrículo izquierdo. Y esto se da así para ayudar al volumen telediastólico que aumente para mantener un volumen sistólico, digamos, compensado. O sea que por medio del mecanismo Frank-Starling, en el cual al aumentar el volumen del ventrículo izquierdo, o la distensión, mejor dicho, el volumen izquierdo, este se va a contraer mejor. Bueno, esto permite inicialmente, por lo menos en estadios iniciales, que se mantenga la fracción de eyección. Pero bueno, a medida que avanza el tiempo y avanza la patología y se empieza a dilatar cada vez más el ventrículo derecho, perdón, se vencen estos mecanismos compensadores, por lo cual se produce caída del volumen sistólico. Si a esto sumamos que al llenarse poco la raíz de la aorta va a haber una vasodilatación periférica, que eso es más que nada porque no está recibiendo el tejido o está recibiendo poco volumen sistólico, no el que necesita, porque la mayoría regurgitó. Va a caer la tensión arterial diastólica, porque recuerden que la tensión arterial diastólica depende especialmente de la resistencia periférica, ¿verdad? Por lo cual, al caer el volumen sistólico, cae la tensión arterial sistólica, o no, al caer la resistencia periférica, cae la tensión arterial diastólica, y cuando nosotros tenemos más eyección en la próxima sístole, porque teníamos mucha precarga, va a aumentar ese volumen eyectado, por lo cual va a aumentar la presión sistólica. Esta es la explicación del por qué la tensión diferencial está muy aumentada, o sea, tenemos mucha sistólica o sistólica normal con una diastólica muy baja. Hay muchos de los signos que vamos a ver clínicos que se van a expresar o van a hacer la expresión de esta tensión arterial diferencial aumentada. En el caso de las insuficiencias aórticas agudas, que la insuficiencia aórtica aguda se suele dar, el caso más claro, digamos, es en el aneurisma roto o disecante mejor dicho, en la disección aneurismática de un aneurisma de aorta torácica retrógrada que va a desprender la válvula de la pared de manera aguda. Bueno, en este caso, a diferencia del anterior, no va a haber una adaptación del ventrículo izquierdo que sea acorde, por lo cual no va a haber, no lo va a tolerar, ¿no? Ese ventrículo izquierdo no va a tolerar el aumento de volumen y lo va a congestionar hacia atrás. O sea que va a cerrar precozmente la válvula mitral, lo cual va a aumentar la presión en la aurícula izquierda y se va a comportar como si fuera una estenosis mitral, digamos, ¿no? Funcional. ¿Por qué? Porque al aumentar de golpe la precarga del ventrículo izquierdo, esto aumenta la presión del ventrículo izquierdo, hace que se deje de venir sangre en la aurícula izquierda, hace que en la aurícula izquierda se acumule presión, puede haber sobrecarga del circuito pequeño o del circuito pulmonar, así que puede haber un aumento también de la presión a ese nivel, o sea que vamos a tener un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo y un aumento del circuito pulmonar.
por lo cual va a haber una insuficiencia cardíaca súbita izquierda y en especial edema agudo de pulmón. Aparte de la disección aórtica, la otra causa más frecuente va a ser la disección aórtica, la endocarditis infecciosa, las cuales generan realmente una emergencia quirúrgica en este caso. Por lo general, la insuficiencia aórtica leve no va a causar síntomas y se podría manifestar solamente con un soplo, que ya vamos a ver las características, que es un soplo diastólico que se da en el borde paraesternal. Pero puede haber insuficiencia aórtica totalmente asintomática y que el soplo sea lo único. La moderado grave también puede permanecer asintomática durante varios años, ¿no? Pero bueno, mientras más adultos nos volvamos, menos frecuente es esto. Y más que nada es porque mientras más viejos somos, menos distancia en nuestro ventrículo izquierdo. Pero si lo dejásemos a libre evolución, los pacientes asintomáticos, bueno, por lo general tienen una función sistólica normal, pero van a ir progresando a medida que se vayan venciendo los mecanismos compensadores como la hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, van a aparecer síntomas de a poco. Obviamente siempre el último es la insuficiencia cardíaca o la muerte súbita, que no es lo más frecuente en esta patología, pero puede suceder. Pero van a ir apareciendo progresivamente. Una vez que aparezcan los síntomas, por lo general, eso te aumenta un 20% de la mortalidad y te va a aumentar un 10% de mortalidad al año, por lo cual no es una patología que hay que dejar que evolucione, ¿verdad? Los síntomas más típicos son la disnea, el angor y las palpitaciones. En cuanto a la disnea, suele ser de esfuerzo o bien puede haber disnea paroxística nocturna. Esto es por sobrecarga, ¿no? Depresión pulmonar. Habla de mal pronóstico si ya teníamos diagnóstico previo de insuficiencia aórtica o es frecuente en las insuficiencias aórticas agudas. La angina de pecho angor se debe a la caída de la fracción de eyección y que cuando hay regurgitación, digamos, durante la diástole, va a caer la cantidad de sangre que entra a las coronarias, ¿no? Recuerden que se perfunde en diástole. Por lo cual, la mayoría de la perfusión, en este caso de las coronarias, va a ser en sístole, en el caso de la insuficiencia aórtica, ¿verdad? Pero bueno, nada, tener en cuenta que la angina puede aparecer por estas causas. Y en cuanto a las palpitaciones, por lo general pueden haber arritmias ventriculares que son secundarias a la hipertrofia o a la miocardiopatía dilatada, que suelen ser graves, y estas sí pueden culminar en muerte súbita. Así que cuando una insuficiencia aórtica tiene arritmias ventriculares es para estarle muy encima. Básicamente puede haber un síndrome de insuficiencia cardíaca derecha, pero esto vendría de la mano con sobrecarga del pequeño circuito, ¿verdad? Así que también podría ser una de las posibilidades. Pero esta es como la tríada más típica: disnea, angor y palpitaciones. Con respecto a los signos, hay muchos signos de insuficiencia aórtica. Dentro de ellos, los más característicos son el signo capilar de Quincke, que fíjense cómo es el cambio de coloración rítmico y pulsátil del lecho unguial, y el signo salutatorio de Muset, que fíjense que con el volumen sistólico existe como un saludito, ¿no? Como esa inclinación de la cabeza, vamos a verlo de vuelta, como ese saludo con la cabeza diciendo sí, y esto va en concordancia con cada una de las sístoles. También podemos tener algunos signos de lo que es digamos, de dilatación ventricular izquierda, como un latido diagonal, un choque de la punta hiperdinámico, extenso, corrido hacia la izquierda. Hay un aumento de la tensión arterial diferencial, como habíamos dicho. Ese aumento de la tensión arterial diferencial era por la caída del volumen sistólico, o en realidad por el aumento del volumen sistólico y la caída de la resistencia periférica, que aumentaba la tensión sistólica el primero y disminuía la tensión diastólica el segundo. Así que eso nos podía hablar de insuficiencia aórtica. Recuerden que cuando esa tensión arterial diferencial se iba normalizando, era básicamente porque caía el volumen sistólico, caía la tensión sistólica y ya hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El pulso Corrigan o Magnus y Zeller es un pulso amplio durante la sístole con una caída bastante rápida y que tiene el signo de martillo de agua.
que se sentía más cuando elevábamos el brazo y le sentíamos el pulso y se solía sentir en casi todo el brazo. Así que pulso de Corrigan, que era Magnus Zeller, con signo de martillo de agua. Y el signo de Hill, que es cuando la presión sistólica de los miembros inferiores supera a la de los miembros superiores en un más del 30. ¿No? Con respecto a la auscultación, ya vamos a hablar un poquito de lo que es el soplo en sí, pero tener en cuenta que el R1 puede estar disminuido, puede haber un clic sistólico y esto se debe en especial al cierre prematuro, digamos, de la válvula mitral también y a la apertura de la válvula aórtica, mejor dicho. Puede haber un R3, ¿no? Que eso suele darse porque hay mucha cantidad de sangre en el ventrículo. Puede haber un R4 en caso de insuficiencia aguda, bueno, etcétera, digamos, es bastante, puede haber muchos signos de insuficiencia cardíaca. Tener en cuenta que el soplo de la insuficiencia aórtica va a depender también de la velocidad de instauración y de la gravedad de la insuficiencia aórtica. Cuando la insuficiencia aórtica es leve, bueno, siempre el soplo va a ser diastólico, ¿verdad? Pero cuando es leve, la verdad que es un ruido muy agudo, es decreciente, es en forma de triángulo, y se da después del R2. O sea, cuando se cierra las válvulas sigmoides, al no cerrarse completamente, se prolonga un sonido que es este del soplo. Puede existir un soplo que es, digamos, a nivel apical, que también se suele dar como al medio de la sístole, que es el soplo de Austin Flint, y que por lo general nada, tiene su significancia. Vamos a ir escuchando cada uno de los soplos que podemos tener. Y con eso vamos a charlar un poquito. Vamos primero con el de la insuficiencia aórtica leve. En la insuficiencia aórtica grave, bien. El soplo que está entre S1 y R1 y R2 es el soplo de Austin Flint. Ese soplo de Austin Flint, ese soplo de Austin Flint se da, el soplo de Austin Flint se da en especial, suele ser, fíjense que está entre R1 y R2, o sea que es diastólico, perdón, sí, bien digo, perdón, es sistólico y se suele dar en especial porque existe, al aumentar tanto la presión del ventrículo izquierdo, puede haber, sobre todo en las formas graves, cierta regurgitación mitral. Pero bueno, no se las quiero complicar, pero fíjense sobre todo lo que es el soplo en forma de triángulo después del R2, en forma decreciente, que en insuficiencias leves es agudo y en insuficiencias graves ya es más rudo. De vuelta a los métodos complementarios, ya sabemos que el ecocardiograma es el de la acción. Puede haber en cuanto al electro signos de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueos completos de rama izquierda. Estos se dan en especial cuando existe miocardio dilatado. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a encontrar aumento del índice cardiotorácico, que acuérdense que es cuando A más B es mayor a 0.55 de C, o cuando la suma del mediastis de la silueta cardíaca es más de la mitad del tórax. Puede haber signos de insuficiencia cardíaca derecha, o bien puede haber, en caso de las insuficiencias aórticas agudas, puede haber sobrecarga del circuito pulmonar. En cuanto al ecocardio, bueno, el ecocardio es fundamental.
ya sea para el diagnóstico como para la evaluación, tanto de tamaño de las cavidades como tamaño del anillo, qué tan insuficiente está. También se pueden medir diámetros y volúmenes de del ventrículo izquierdo. También pueden ir a buscarse signos de insuficiencia por ahí de la pulmonar, cuando tenemos hipertensión pulmonar asociada a esto por sobrecarga del circuito pulmonar. También nos puede hablar del mecanismo de origen, si tiene que ver con la raíz de la aorta o si tiene que ver con la válvula en sí. Eh, Nos sirve para el seguimiento y también para medir directamente cuánto es el jet este que vuelve. En cuanto a el cateterismo cardíaco, también nos va a servir para hacer la ortografía. Fíjense, esa es la ortografía que se ven ahí abajo, en el cual no están pintadas las coronarias, sino directamente la aorta. También podemos medir la presión de fin de diástole con un cateterismo. Podemos medir qué volumen regurgita. Y obviamente podemos ver las coronarias para saber si no hay patología coronaria asociada. Fíjense que en el caso de la insuficiencia aórtica es la única valvulopatía que no se mide o no se determina su gravedad llamándolas leve, moderadas y severas, ¿verdad? Así que, nada, en esta desde grado 1 a grado 4. ¿Y en qué se va a basar? Y en el porcentaje de volumen que se eyectó, pero que vuelve al ventrículo izquierdo. O sea, qué cantidad de sangre de lo que se eyectó volvió al ventrículo izquierdo. O sea, la fracción en vez de fracción de eyección, fracción regurgitada. Que cuando vuelve más de la mitad, ya estamos hablando de una enfermedad severa. Esto, obviamente, tanto por ecocardio como por cinecoronariografía o por cateterismo. Con respecto al tratamiento médico, hay que tener en cuenta que, como todas las valvulopatías, profilaxia endocardititis infecciosa y tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando sea correcto o cuando ésta aparezca. Por lo general, cuando tenemos una insuficiencia aórtica aguda, y en especial cuando es grave, no hay caída de la contractilidad, porque no hay insuficiencia cardíaca, porque el corazón anda bien. Y cuando pasa, bueno, suele haber isquemia miocárdica, ¿no? Pero por lo general, tener en cuenta que no va a haber problema en la contractilidad, sino que va a ser un problema más bien funcional. En este caso, en lo que es la insuficiencia aórtica aguda, bueno, tener en cuenta que el tratamiento va a ser exclusivamente de puente, porque el tratamiento final va a ser quirúrgico, ¿no? En el caso de la insuficiencia aórtica aguda, bien, los diuréticos van a poder mejorar la congestión pulmonar que va a existir, porque acuérdense que el ventrículo izquierdo no es competente y en realidad, perdón, es competente, pero no está acostumbrado a recibir tanto volumen, así que va a cerrar precozmente la válvula mitral y se va a congestionar el circuito pulmonar, por lo cual, para aliviar la congestión pulmonar, los diuréticos pueden ser, pero sí tener en cuenta que los vasodilatadores van a ser el tratamiento en este caso, porque lo que se va a lograr es que baje la resistencia periférica, sobre todo en la raíz de la aorta, y con eso va a bajar el volumen regurgitado. Así que, nada, tener en cuenta que se pueden usar vasodilatadores como el nitroprusato de sodio en infusión continua, pero que, nada, el tratamiento tiene que ser como puente a cirugía, ¿no? Si es causada por endocarditis infecciosa, y bueno, nada, va a tener que ser también quirúrgica siempre y cuando sea insuficiencia aórtica aguda, muy sintomática y que no responda al tratamiento médico en general. Cuando son secundarias a una disección aórtica, el pronóstico por lo general está más relacionado a la disección, no tanto a la gravedad, digamos, de la insuficiencia aórtica. Eh, por lo tanto, el tratamiento tiene que estar dirigido a ir a paliar los síntomas de la ruptura del aneurisma, ¿no? O de la disección aneurismática, no tanto de la insuficiencia aórtica, ¿bien? Eh, Bien, nada, básicamente tener en cuenta eso, que en el caso de las insuficiencias agudas,
siempre hay que plantearse el evento quirúrgico como resolutivo y que todo lo que es todo lo que es médico va a ser como puente. ¿Cuál es el principal tratamiento médico? Los vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio. En el caso de la crónica, la verdad que no tendría mucha indicación lo que es vasodilatadores, porque en el caso de la crónica habría que tratar solamente los sintomáticos, y en el caso de los vasodilatadores solamente aquellos que no pueden ser sometidos a cirugía, en especial como para mejorarlos, medio paliativamente, y sobre todo para que se perfundan las coronarias y para que dure más el tiempo diastólico. En pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica, perdón, grave y con una función ventricular preservada, no hay mucha evidencia en cuanto a el tratamiento en general. O sea que no habría que tratar al paciente asintomático, porque no hay tratamiento médico para esto, sino que habría que haber una valoración ecocardiográfica por lo menos una vez cada 6 meses. En el caso de la cirugía, y bien, las indicaciones de cirugías en la insuficiencia aórtica son más claras en pacientes asintomáticos, sobre todo los que están muy disneicos, cuando la caída de la fracción de eyección es muy importante, o cuando tengan menos del 50%, o bien cuando la caída sea de un 10% en el último, con respecto al último ecocardiograma. Por ejemplo, si yo tengo 70% de FEI y a los 6 meses tengo 60% y lo tendría que empezar a considerar. Obviamente que tengo 50% en el siguiente, ya la tengo que considerar porque en el próximo voy a tener 40, ¿verdad? El diámetro de fin de sístole también del ventrículo izquierdo, esto es porque el diámetro de fin de sístole nos va a hablar de qué cantidad de volumen regurgito y qué tan hipertrofiado está, y cuánto cae la fracción de eyección con el ejercicio también es importante. ¿Cuáles son las dos grandes pautas o las dos grandes cuestiones con estos pacientes? Y por un lado el reemplazo valvular con todo lo que eso conlleva, incluida la anticoagulación crónica, para evitar embolias, porque acuérdense que toda patología aórtica es altamente embolizante y cirugía aórtica también, ¿no? Algunos puntos importantes como para cerrar todo este tema con respecto a las valvulopatías en general. Tanto el diagnóstico como la determinación de la severidad, como la determinación de diagnósticos diferenciales, suele ser por ecocardiografía, por lo cual si el ecocardio es un método indispensable del sospechar enfermedades valvulares. Después, los soplos van cruzados, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Primero hay que identificar si son sistólicos o diastólicos, ¿eh? Acordarse de los soplos sistólicos, la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Los soplos diastólicos, la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Acuérdense también que la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral pueden ser funcionales. Por ejemplo, cuando tenemos anemia, porque aumenta la frecuencia cardíaca y sale mucho más rápido el volumen sistólico, por más que la válvula esté normal, podemos tener un soplo sistólico. Esto sería una estenosis aórtica funcional. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos insuficiencia aórtica, que habíamos hablado, podemos tener un soplo de insuficiencia mitral funcional, que es el soplo de Austin Flint. O sea que no todo soplo sistólico te habla de una patología directa de una válvula. Sí, todo soplo diastólico es patológico. Soplos sistólicos no todos son patológicos, soplos diastólicos siempre son patológicos. Los soplos sistólicos, ¿con qué valvulopatía? Con la estenosis aórtica y con la insuficiencia mitral, van cruzados. Y los soplos diastólicos y con la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Fundamental tratamiento agresivo, sobre todo cuando aparece insuficiencia cardíaca. Hay que recordar evitar los diuréticos, los vasodilatadores en la estenosis aórtica, porque eso haría caer más el volumen sistólico y es lo que no queremos. Por lo general es fundamental también mantener frecuencias normales. Cuando no tenemos arritmias, evitar la aparición de las mismas, o en caso que ya las tengamos, habría que controlar rápidamente la frecuencia cardíaca y hay que considerar la anticoagulación. En toda valvulopatía instaurada va a tener que tenerse en cuenta la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Recuerden también siempre que hay que buscar condiciones asociadas como arritmias, insuficiencia cardíaca previa,
cardiopatía isquémica, ¿no? Porque todo eso nos va a limitar o nos va a apurar la decisión quirúrgica, porque la cirugía de reemplazo tendría que ser evitada en el caso que existan otras opciones previas y que no tengamos una indicación formal. ¿Qué otras opciones teníamos? Y bueno, acuérdense, la estenosis mitral, la valvuloplastia con balón andaba bien. En la insuficiencia mitral, también la valvuloplastia andaba muy bien. En la estenosis aórtica está la opción del TAVI. Y en la insuficiencia aórtica, y bueno, depende mucho de la causa, ¿no? Pero hasta que no teníamos insuficiencia cardíaca había que evitar el reemplazo. Ya sea por los riesgos de la cirugía, recuerden lo que era meterlo en una bomba de circulación extracorpórea, anticoagularlo, cirugía de horas, ¿eh? Pero también por las comorbilidades. Y no olvidar que también los tenemos que terminar anticoagulando, así que eso también le agrega otra cuestión, otra carga y otro peso mórbido, digamos, a los pacientes. Y por último, recordar que las emergencias valvulares, como la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica aguda, se debe actuar rápido y que la opción quirúrgica, y bueno, suele ser la primera medida de tratamiento, o sea que todo lo que es tratamiento médico, como los vasodilatadores en la insuficiencia aórtica, es exclusivamente de sostén. Bueno, espero haber sido claro, que les haya ayudado con algo y yo creo que con esto ya tienen las válvulas más que cubiertas. A su disposición para cualquier duda, recuerden que tienen la primera parte también en el aula. Saludos.